Hola, Presencia Sábado, ¿cómo estás? Acá estoy junto a vos para darte una palabra que Dios me dio a mí primero y me hizo reflexionar. ¿Y cómo se llama esta palabra? Esta palabra se llama Soy la casa de Dios. Soy la casa de Dios. Y entonces me puse a buscar, digo, Señor, ¿cómo soy la casa de Dios? La casa de Dios que Él quiere habitar, la casa que Él quiere reconstruir para que todos vivamos de acuerdo al diseño, al plan de Dios. Por eso te voy a leer en esta tarde, primero de todo, Ageo 1, versículos 7 y 8. Y así dice la palabra. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan a ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Mirá lo que dice la palabra allí. Ahora vamos a ir a Hechos. Allí, Hechos 15, 15, fíjate lo que dice. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré la ruina y restauraré para que busquen al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por eso tenemos que siempre buscar en la palabra de Dios. Y la noticia para vos, lo que yo te dije cuando estábamos haciendo la propaganda para los sábados. Tengo una noticia, ya no te llamás ni Juan, ni María, ni Pedro, ni Julia, ni Rosita. Ahora sos una casa. Una casa, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos una casa para Él. Y me puse a averiguar y yo digo, ¿por qué siempre el enemigo quiere venir a tomar esta casa que soy yo? Quiere poseer, el enemigo quiere, dice que hay una palabra de Jesús que dice que cuando se limpie la casa hay que mantenerla segura, porque si no pueden venir mucho más de lo que aquellos que habitaban que eran indeseables. Entonces tenemos que aprender, ¿por qué quiere el enemigo venir a habitar en nosotros, en esta casa que somos nosotros? ¿Por qué? Porque Él quiere ocupar un lugar vitalicio en nuestra vida para que no le demos autoridad. ¿A quién? A la plenitud del poder de Cristo en nosotros. Por eso muchas veces vemos a hijos de Dios que a veces están un tiempo bien y otro tiempo están mal. ¿Y por qué es esto? ¿Vos no te lo preguntaste? ¿Por qué no te preguntaste esto? Por eso hoy te voy a hablar de la casa de Dios. Y me puse a averiguar y me puse a buscar y te voy a hablar de 3 casas de Dios. A lo largo de la historia, Dios tuvo 3 casas. 3 casas que habitó Él. Y fíjate que Jesús habla de la última del templo. Dice que si ese templo se cae, en 3 días Él lo volvería a reconstruir. Y entonces todos dijeron, pero este está loco, ¿cómo va a ser eso? Pero yo te quiero llevar más allá. ¿Cuántos de ustedes, de vos que me estás escuchando, tuviste en algún momento alguna nostalgia de cuando eras chico, del lugar donde viviste, de esa casa donde jugabas, de ese patio, de esa pieza, de esa cocina donde se juntaba la familia? Y cuando mirás para atrás, decís, ¡ay, qué lindos momentos que vivimos en esa casa! ¿Sabés una cosa? Una de esa nostalgia que tenemos, descubrí que también la tiene Dios. Dios también tiene esa nostalgia. ¿Por qué? Porque hay algo que Él ansía, es una casa, y esa casa se la hizo David.
No, pero David no construyó el templo. No, te voy a hablar de otra casa, no la que hizo Salomón. ¿Por qué? Porque Dios tenía como vos, como yo, un recuerdo especial de una casa que le había construido David y que él estaba cómodo ahí. Estaba muy cómodo. Y entonces, eso es lo que realmente habla la palabra, que él tiene, imagínate a Dios con esa nostalgia, con recuerdos muy lindos, y que él diga, yo quiero reedificar esa casa para volver a habitarla. Entonces, ahí es cuando te voy a hablar. Por ejemplo, la primera casa. La primera casa que tuvo Dios se la construyó Moisés, en pleno desierto, donde no había nada. Entonces él preparó a las modistas, a las costureras, preparó ingenieros para que trabajaran el oro, la plata, la piedra preciosa, para que pudieran estar construyendo esta casa. En pleno desierto donde no había nada. Esa casa se llamó el tabernáculo. Y Dios le dio el diseño a Moisés para que se lo hagan con todos los detalles como él quería. Dios dijo, yo quiero que esta casa sea así. Y la preparó. Y preparó con las personas que él ya la tenía desde antes de la fundación del mundo, preparada para que le construyeran esta casa. Tenían dentro de estas personas el potencial, la creatividad dada por Dios. ¿Para qué? Para hacer el modelo exacto que Dios quería. Esta casa se dividía, ¿qué te puedo decir?, en 3 ambientes. Era el patio, que se llamaba atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Se dividía así. En el atrio, allí era donde estaba el sacerdote, recibía los sacrificios para Dios, entraban al lugar santísimo a quemar la ofrenda, a hacer olor fragante para Dios, pero había una cortina y que no se podía traspasar al otro lado porque ahí habitaba Dios. Y tenía que ir el sacerdote una vez por año. Una vez por año tenía que todo el pueblo prepararse. El sacerdote se ataviaba con ropas especiales y entraba al lugar santísimo a hacer ofrenda, a expiar los pecados de todo el pueblo. Eso es lo que hacía el sacerdote. ¿Y sabés qué? Dice que en su túnica tenía unas campanitas, le ataban una cuerda a la cintura. ¿Por qué? Porque si estaba con pecado, moría y nadie podía entrar al lugar santísimo. Lo tenían que arrastrar y sacar. En el lugar santo, ¿quién estaba? Mientras el sacerdote hacía el sacrificio, estaba el pueblo. Y en el atrio, ¿quién está? En el atrio, en el patio, los demás, los curiosos de siempre, los que querían ver cómo era esto. Así era esta casa que Dios hizo, preparó en medio de un desierto, y dice la palabra que en ese lugar santísimo Dios vivía allí. Acompañaba al pueblo. Cada vez que el pueblo empezaba a caminar, levantaba la casa hasta que volvían a acampar y levantaban otra vez la casa para adorar a Dios. Así fue por 40 años. Así fue como construyó esta casa y Dios estuvo allí, siguiendo al pueblo. Pero te voy a hablar ahora de otra casa muy especial. Una casa que la construyó Salomón, pero la soñó David. David soñó esa casa. David quería una casa para Dios, pero Dios le dijo que no. Él decía, ¿cómo puede ser que yo viva en un palacio y Dios no? Y quería construirle una casa especial para Dios.
dice que esa casa se la conoce como el templo de Salomón. Un templo que costó, agárrate, 500 billones de dólares. 500 billones de dólares. ¡Wow! ¿No? ¡Wow! No nos entra esta cifra a nosotros. La construcción espectacular. Oro, perlas, piedras preciosas. Las cosas más lujosas que se podían conseguir estaban en esa casa que le hizo Salomón. Pero esa casa, como el tabernáculo, también tenía un velo. También había un lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Así se construyó. En esa casa se ofrecían sacrificios todos los días. Y allí estaba Dios habitando. Y ahí todos los días se hacían la expiación de pecado. Pero ¿sabés qué? Pero Dios, como digo yo. Pero Dios, cuando Dios en algún momento dice pero, fíjate vos, Dios en un momento no quiere la casa de Moisés, no quiere la casa de Salomón. ¿Y qué quiere? Quiere algo que le había construido David. Realmente cuando vos mirá, y cuando yo te leí, Hecho, habla, dice que él va a reedificar una choza. ¿Cómo? Sí, una choza. ¿Qué puede ser? Ponele en tiempo nuestro, 4 palos, una lona. ¿Cómo? Sí, 4 palos y una lona. ¿Y por qué David construyó esa casa para Dios? Bueno, el arca, donde estaba en el tabernáculo, el arca era un cofre donde allí estaba Dios mismo. Allí estaba. Y dice que fue en una de las guerras que tuvo con los filisteos, se robaron el arca y no la tuvieron. ¿Y cuál era el sueño de David? Recuperar el arca. Y él dijo, yo voy a recuperar el arca, porque en realidad vos ponete, había una casa, se seguían haciendo sacrificios, pero Dios no estaba, el arca no estaba. No estaba allí. Y entonces, ¿qué pasó? David dijo, vamos a recuperar el arca. Y entonces planeó todo, vamos a recuperar la presencia de Dios. Preparó un carro nuevo, no lo había usado nunca, era estrenar. Preparó bueyes que nunca habían cargado nada. Todo era lo primogénito para traer ese arca. Y cuando van camino a buscar el arca, la suben al carro, la empiezan a volver, dice que el carro tropieza con una piedra, el arca se tambalea y había uno del ejército llamado Usa, que significa fuerza, y la quiso sostener, y dice que murió en el momento. David paró todo en el momento, paró todo, y cuando paró todo dijo, no, estoy haciendo algo que no está bien. Algo no está bien acá. Algo no está funcionando. Entonces, ¿qué hizo? Lo que tenemos que hacer todos los hijos de Dios siempre, ir a la palabra. Él fue al Antiguo Testamento y buscó a ver cómo había que transportar el arca. Y Dios había dado directiva para que cuando el arca se cargue, tenía que cargarse sobre los hombros de los levitas. Los levitas era una tribu de adoradores. Dijo David, no estoy haciendo las cosas como Dios dijo. Entonces volvió otra vez y preparó a los levitas y que cada 12 pasos, vos date cuenta, eran 12 kilómetros que tenían que caminar. Cada 12 pasos tenía que hacer un sacrificio. Así que llevó a los levitas, cargaron el arca, muy pesada,
Vos imaginate el calor, viento, y tenían que caminar 12 pasos, paraban, hacían un sacrificio. Y así por 12 kilómetros cargaron el arca. Allí es como Dios preparó, el arca fue al pueblo nuevamente. ¿Y qué hizo David? Quizás en el apuro por hacerle el lugar a Dios. Dice que preparó una choza, que preparó allí una choza y puso el arca. Y dice que allí, en ese lugar, realmente preparó algo que hasta ahora no se había preparado. ¿Sabés que en ese momento David inaugura una manera nueva de adorar a Dios? David hace la inauguración de la manera nueva de adorar a Dios. Pone el arca, pone adoradores a cantar. ¿Por qué? Porque nunca Dios quiso intermediario. Nunca Dios quiso intermediario. Quiero decirte de parte de Dios. Dios no quiere intermediario. Cuando se le aparece realmente al pueblo, lo llama al pueblo al monte de Oreb, dijo, no, que vaya Moisés. Él quería estar con todo el pueblo. Pero el pueblo eligió intermediario. Y a veces nosotros elegimos intermediario. ¿Cuántas veces vos confías en la oración del otro? ¿Cuántas veces confías en que el otro puede orar mejor que vos? ¿Cuántas veces vos confías que parece que Dios escucha la palabra de otro y no la tuya? Y David descubre algo muy importante, que Dios no quiere intermediario. Por eso dice que puso allí el arca. ¿Para qué? Para que los levitas, los cantores, los que querían estudiar la palabra, estuvieran las 24 horas con el Dios de todo poder. Porque Dios quiere que vos, que yo, en la antigüedad y ahora, hablemos directamente con Él. Él dice, basta de separación conmigo. Cuando Cristo dijo consumado es, rajó el velo. Por eso, ¿sabés qué te dice Dios? Como dijo en la antigüedad, a mí me gusta la gente que quiere hablar conmigo directamente. A mí me gusta la gente que entra al lugar donde yo estoy y sabe que yo soy el rey. Pero yo soy el rey, soy su salvador, soy su abogado defensor, soy el que le ha perdonado todos los pecados. ¿Y sabés qué? En esa casa que David construyó, dice que había 24 horas al día de adoración. En la de Moisés y de Salomón había ritos programados. Pero en la choza de David había adoradores las 24 horas. Los 365 días del año. ¿Sabe cuánto duró esto? Por 36 años. 36 años, donde en la choza que había hecho David, adoraban. Y eso a Dios le gustaba, le conquistaba el corazón a Dios. ¿Por qué? Porque siempre había en ese lugar gente con manos arriba declarando, santo, santo, santo es el Señor. Porque a Dios le gustan los hijos que estén conectados con Él. Por eso te estamos hablando de los 7 días en la intimidad con Dios. Todos los días, todo el día, vos, yo, somos los adoradores en este tiempo. Fíjate vos, por 36 años tuvieron los cielos abiertos sobre Israel. Y ahora nosotros estamos también adorando las 24 horas del día. No es cantar, es vivir con Él declarando la victoria. Entonces, fíjate vos, en una choza, papá Dios fue a vivir. ¿Por qué? Porque había gente
que lo amaba de todo corazón. Porque eso es lo que le derrite el corazón a Dios, cuando uno lo ama a Él. Y uno dice, pero ¿por qué? Porque a través de todos los tiempos grandes hombres religiosos han querido levantar el mejor templo de piedra, de ladrillo, de cemento para Dios. Y cuando vos vas a la palabra dice que Él quería reedificar la choza de David. Se había sentido tan cómodo ahí. ¿Por qué? Porque realmente allí encontró David lo que Dios quería, lo que quiere en este tiempo, que vos y yo estemos conectados con Él. Por eso David decía, es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ello. Es mejor esto. Entonces, ahí es que el Señor se enamora y le dice a David que Él estaba haciendo algo que le gratificaba el corazón. Y David le cantaba, y David escribía salmos, y David se comunicaba con Dios. David buscaba con hambre y con sudor la presencia de Dios. Hambre. Por eso, esta palabra es para aquellos que tienen hambre y que buscan la palabra, que quieren la palabra, que quieren que Dios les hable. Yo no entiendo cómo hay gente que cree que Dios no le va a hablar. Dios te va a hablar. Yo declaro que en este tiempo Dios nos va a hablar. Dios te va a hablar porque te ama. Dios te va a hablar porque quiere que vos lo conozcas, que vos sepas que Él habla y que vos vas a escuchar y que tu vida va a cambiar directamente. ¿Por qué? Porque te metes en las profundidades del reino. Por eso el hambre es para aquellos que claman, Señor, quiero más de ti. Señor, dame más revelación tuya. Eso es lo que hacía David. Por eso David escribió tantos salmos. Por eso David, hay palabras hermosas que le dice a Dios. David recupera el arca y era una caja. En ese momento se llamaba presencia de Dios, mirá, como el nombre de nuestra iglesia, porque ahí estaba Él. David la recupera, prepara todo, pero todo cambió. Todo cambió. Entonces, por eso te quiero decir que en el nombre poderoso del Rey hay en este tiempo una palabra para vos. Una palabra para vos. David dice que le hizo esta casa con amor para Dios. Por eso en el Salmo 26:8 el Señor dice, Señor, yo amo la casa donde vive, el lugar donde reside tu gloria. Yo amo esa casa donde vos vivís, porque vos te sentís cómodo y yo también. En el Salmo 84:10 dice, vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. ¿Y sabés qué era David de esa casa? El portero de la casa. Él estaba allí cuidando que la adoración no faltara, que los cantos de amor hacia Dios no faltaran, que la música no faltara, que aquellos que querían estudiar la palabra no faltara. Él era el portero de esa choza. David, en esta manera, inaugura algo que hasta el día de hoy Dios quiere, la adoración a Él en algo sencillo, en algo simple. Porque Él sabe que somos sencillos, que somos simples. Y sabés que en esa choza no había velo. No había velo. Podían entrar todos confiadamente y estar allí el trono del rey hablándole. Como ahora nosotros podemos hacerlo. El requisito que pedía David para que aquellos fueran a esa choza era una llave para que se abriera la puerta, que era el hambre.
El hambre de la presencia de Dios. El hambre que te abre el cielo para que Dios se muestre. Y quiero decirte que en este tiempo vos y yo vamos a ser portero de nuestra vida. La llave se llama hambre para entrar a su lugar santísimo. Para eso tengo que tener gana, tengo que tener pasión, tengo que tener deseo ardiente. ¿Por qué? Porque un día lo conocí y no me puedo olvidar nunca de quién es el que me dio una vida eterna, el que me dio una vida llena de gloria. David había descubierto la presencia de Dios en ese lugar y lo atraía. Lo atraía. Y allí estaba. Aunque le dejó todo el dinero a Salomón, aunque le dejó todos los planos del templo, Dios se enamoró de esta casa. Por eso Pablo escribe en Hechos: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y restauraré. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el secreto, el gran secreto, te voy a hablar de la tercera casa. La tercera casa. La tercera casa que vino a buscar el Hijo. Y esa casa somos nosotros. Esa casa somos nosotros. Que si no, éramos una ruina cuando vino Dios. A través de Jesús. Éramos una ruina. Altro que 4 palos y una lona. Y Dios vino a habitar en nosotros. Porque a los suyos vino y no lo recibieron, pero a los que la recibieron les dio la potestad, el derecho de ser sus hijos. Y Él habitó, Él vino a habitar en nuestra vida. Por eso hoy que somos esa casa, tenemos que aprender a ser porteros de esta casa. Él dice que vino a habitar en nuestro corazón. Donde habita el espíritu. Nuestro espíritu muerto sale y viene un espíritu nuevo. Y viene el espíritu de Dios y empezamos a funcionar. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Que seamos porteros de nuestra vida para no dejar entrar nada que contamine la casa que Cristo limpió con su sangre preciosa. Que contamine la casa que Él vino a buscar. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros aprendamos a vivir. Yo reedificaré las ruinas antiguas. Y Él nos está reedificando. Él nos está reedificando cada día con su poder. Cada día sabemos que algo viejo de nosotros se va para cambiar lo nuevo, el poder de Dios en nuestra vida. Por eso en esta tarde quiero decirte, allí Juan recibe una palabra de Cristo. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Estás siendo portero de tu vida? ¿A quién le abrís la puerta cada vez que tenés un problema? ¿A la angustia? ¿A la persecución? ¿Al miedo? ¿O le abrís la puerta a Cristo? Señor, esto yo solo no lo puedo hacer. Si no estás vos, no lo puedo hacer. Entonces abrirle la puerta, pero tenés que ser un buen portero para poder distinguir aquello que te conviene y lo que no te conviene. Que entre la palabra, que entre Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy esa casa y Él me está reedificando. Él me está restaurando. Nosotros somos esa choza que nadie daba un mango por nosotros. Nadie daba un mango por nosotros. Pero alguien puso en juego un reino por nosotros.
y cuando lo descubrimos nos hizo heredero. Nos hizo heredero, nos hizo dueño de algo maravilloso. Por eso, cuando te leí lo de Ageo lo está mirando Dios al pueblo, dice, muchachos, están sembrando y no cosechan. Unas ganan plata y se le van como los bolsillos rotos. ¿Por qué? Y es lo que pasa muchas veces ahora. ¿Sabés que vamos a buscar a Dios? ¿Para qué? Para buscar las cosas externas. Señor, dame primero la casa, dame el auto, que quiero viajar, que quiero esto, que quiero aquello. Saname, multiplicame, haceme rico. ¿Y sabés qué? Dios miraba al pueblo y dice, miren mi casa. Miren mi casa. Y esa casa somos nosotros. Tenemos que aprender a darle lugar a Dios para que nos reconstruya, para que demuela todo lo que nos sirve y que estemos construyendo esa casa que Él quiere. Entonces, basta ya. Empecemos realmente a reedificar con Él. Señor, ya yo reedifiqué mi vida y así me fue. Ahora te doy lugar a vos. Quiero que vos construyas en mí esa casa que vos querés tener. Mi vida, mi corazón. Por eso dice la palabra que Él vino a hacer habitación en nosotros. Él dice, David descubre que Él vino a hacer habitación en nosotros. Él vino a que nosotros estemos comunicados con Él. Ya basta de hacer. Voy a ir a la iglesia para que Dios me dé. Voy a diezmar para que Dios haga. Voy a hacer la vuelta a carrero para que Dios me dé un milagro. En el pueblo antiguo estaba ahí Ageo, le habla Dios a Ageo y le dice, basta de hacer. Búsquenme a mí. Buscadme y viviréis. Buscad mi presencia, mi directiva. Entonces, tenemos que aprender a saber que de parte de Dios, Dios quiere una casa, tu vida y mi vida. Dios quiere esta casa. Entonces, tenemos que aprender a ver lo que Dios quiere. Por eso, de parte del Señor te digo una palabra hoy. Que Él tiene preparado para vos todo lo que vos deseás. Todo aquello. Pero ¿sabés qué? Primero voy a llenar tu casa espiritual. Voy a poner cimientos firmes ahí. Voy a poner cimientos firmes y voy a empezar a levantar las paredes. Y voy a empezar a adornarte como yo te soñé, como yo te hice. Entonces, haré temblar las naciones con una iglesia que tenga esta visión. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser mi casa y a donde vayan, yo voy a estar. Claro que tendrán riqueza, claro que tendrán una vida abundante, claro que tendrán todas las bendiciones y claro que si me buscas el reino, todas las cosas te van a ser añadidas. Pero primero quiero que vos entiendas lo que entendió David. Que Dios no quiere intermediario. Vamos, levanta la mano. Porque Dios te va a llenar de su presencia. Porque Dios ahora va a empezar a glorificar tu vida. Claro, los demás no le dieron valor a tu vida. Pero Dios le dio el valor de un reino. Así que adelante, vamos, levanta la mano. Hoy te voy a quitar los velos que no te dejan ver la presencia de Él. Hoy te voy a quitar los velos que te tienen amañatado, que no sabes por dónde ir, porque si no ves, no podés caminar. Entonces Dios te dice, adelante, no temas, porque yo estoy contigo.
y te levantaré y caminarás por el camino nuevo y todo lo que hagas en el nombre de Jesús te saldrá bien. Por eso te digo que si vos estás escuchando por primera vez esta palabra, recibí a Cristo en el corazón, aceptalo y que Él empiece a edificar algo nuevo en vos para que te dé un destino nuevo. Te bendigo y declaro victoria en tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.